Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, que juntos vayamos a través de la palabra de Dios para poder discernir lo que Dios quiere en nuestra vida, sobre todo en estos tiempos tan complicados, creyendo que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Vamos al capítulo 3 de la epístola a los Romanos. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios y vamos a orar y después pues vamos a analizar este tema que es singular y que de alguna manera nos debe ayudar a poder comprender lo que Dios quiere en el Evangelio. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confiamos en la ley. Muy bien, pues vamos a orar a nuestro Dios y vamos pues a explicar este texto que nos puede ayudar a que podamos comprender un poco mejor lo que es el Evangelio. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque nos permites tener tu palabra y a través de ella poder conocer tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, te rogamos que nos ayudes a poder crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias también te damos por la vida de nuestros hermanos, de Eric y sus papás, porque ya van mejor y pedimos que les restaures por completo. Gracias, Señor, porque nos das la palabra profética más segura, tu palabra. Háblanos a través de ella, ayúdanos a crecer en ella y ayúdanos a glorificarte. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues aquí empezamos el capítulo 3. Y si usted te recuerda, la semana pasada hablábamos un poco, la antepasada, de lo que era el judío, ¿no? Lo que de alguna manera dice, tú quien quiera que seas, tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas, y tú que dices no se ha de adulterar, adulteras, etcétera, etcétera. Y entonces dice, bueno, el judío tiene gran ventaja, sin embargo, pues no tiene toda la ventaja, ¿verdad? No, el ser judío no le salva. Porque aquí dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío que aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si algunos de ellos han sido, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Entonces aquí decimos, bueno, una de las ventajas que tiene es que de primera mano los judíos recibieron la inspiración, la palabra de Dios, la palabra profética más segura. ¿Ok? Entonces ellos tienen el mensaje de la salvación. Y esto es sumamente importante para que podamos comprender que Dios habló primeramente al judío. Perdón. Vamos viendo que tiene ventajas en el sentido de la revelación. Pero la fidelidad de Dios no es nula a pesar de la incredulidad de los judíos. Por eso dice el verso 4, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces Dios siempre ha dicho la verdad, pero el hombre ha tergiversado la verdad de Dios. Por ejemplo, los judíos seguían la ley mosaica, a los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco, ahí está la palabra. Ellos seguían el Pentateuco y lo seguían al pie de la letra, pero ellos empezaron a aumentar cosas muy absurdas. Por ejemplo, que el día sábado no podías levantar con un dedo ningún objeto. Pero después ellos empezaron pero no solo no levantarlo, sino ni siquiera pensarlo. Cuando en realidad lo que Dios estaba diciendo es guardarás el día de reposo, es que de alguna manera no hicieras ningún trabajo que te trajera remuneración a ti, pero podías hacer otras cosas como lavarte, como vestirte, porque ellos empezaban a inventar lo que Dios no había dicho. Y eso
pasa también en la actualidad que los líderes religiosos empiezan a tener sus propias ideas. Ah, no, es que tienes que hacer así, es que tienes que hacer asado y demás, pero que en realidad, pues Dios no ha dicho nada de eso. Entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. Por eso es que Dios siempre es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ok? Dice el verso 5. Y si vuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y aquí entonces vamos a ver que nuestra injusticia hace ver a Dios más justo, porque lo es. Y en nuestra injusticia tenemos que ser juzgados. Cuando hablamos de delitos, la mayoría de las personas concuerdan que las personas que cometen delitos tienen que ir a la cárcel, ¿verdad? El ladrón, bueno, antes iban los adúlteros, el que mata, el asesino, el que secuestra, los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pero cuando le toca a uno ser el que comete el delito, como que se vuelve más blando, ¿no? Entonces es mi hijo el que va a entrar a la cárcel y entonces buscamos la manera, no, es que es mi hijo, por favor, que denle una oportunidad, que lo saquen, ¿cómo le puedo hacer si pago? No. Y somos injustos porque medimos con vara fuerte a la gente, pero no nos medimos con vara fuerte a nosotros. Somos blandos en ese sentido. Por eso es que nos volvemos injustos, porque nuestra balanza no es correcta, pero la balanza de Dios es correcta porque Él es santo, Él es justo y puede juzgarnos. Él es el único que tiene derecho de juzgar a la gente. Nosotros no. Porque nosotros, así como podemos hacer cosas buenas, también hemos hecho cosas malas. Y por esas cosas malas que hemos hecho, somos merecedores del juicio de Dios. Así que no podemos, de alguna manera, decir que Dios es injusto. Dios siempre es justo. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes? Y bueno, de alguna forma, algunas personas creen que cuando se portan bien les va mal, pero que cuando se portan mal les va bien. Y es una gran mentira, es un engaño del diablo. De hecho, quiero confesarles que yo en un tiempo creí esa mentira. Creí que si me portaba mal me iba bien. Pero es que pasaba. Por ejemplo, yo era un chico un poco extrovertido cuando tenía 12, 13 años. Era muy extrovertido. Y pues hacía muchas travesuras. Pero un día dije, no, tengo que cambiar, tengo que empezar a portarme bien. Y me volví un chico bien portado, empecé a hacer la tarea, empecé a arreglar mi cuarto, empecé a ayudar, empecé a hacer muchas cosas que no hacía antes. Pero me empezaban a regañar, me juzgaban, los maestros me trataban mal, en mi casa me trataban mal, y yo decía, ¿pero qué pasa? Ahora que me porto bien me tratan mal y cuando me portaba mal me trataban mejor. Me tenían más cariño, me daban comidas favoritas, me daban regalos, me llevaban aquí, me llevaban allá. Y ahora que me porto mal y me porto bien y merezco pues el bien, me tratan mal. Y entonces volví para atrás como el cangrejo. Pero realmente me fue peor. Hagamos males para que nos vengan bienes, no es conveniente. Y si alguno piensa que le va bien haciendo el mal,
Dice en la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si sembramos corrupción, y si sembramos amor, y si sembramos odio, ¿qué vamos a cosechar? Pues obviamente lo que sembremos. Entonces necesitamos saber que Dios es justo, que el único justo, santo, verdadero, veraz es Dios, y que Dios no se equivoca. Hagamos bienes para que nos vayan males, cuidado con creer esa mentira. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y aquí me gustaría de alguna manera contemporaneizar, porque en aquel tiempo pues había una forma muy marcada y el judío era judío y todos los demás eran gentiles, pero ahora que en el mundo pues hay más conocimiento a través de los medios de comunicación masivos, a través del internet, podemos entender que si vemos a los africanos, si vemos a los rusos, si vemos a los canadienses, si vemos a los argentinos, todos son pecadores. Pero no solo eso. Si vemos en las religiones, el budista, el hinduismo, el católico romano, el católico ortodoxo, los cristianos protestantes, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los bautistas, etcétera, etcétera, todos somos pecadores. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y la respuesta es no, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Oye, pero a mí me dijeron que allá hay un hombre que no comete pecado. Bueno, el apóstol Juan, en el verso 10 de la primera epístola de Juan, dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él, a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Así que si en tu religión te han enseñado que hay hombres que no pecan, que son infalibles, van contra la verdad de Dios, van contra Dios, porque la Biblia no miente y todo hombre es mentiroso. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es una referencia del Salmo 14, del 1 al 3, y el Salmo 53, 1 al 3. Y después dice, sepulcro abierto es su garganta. Así que con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y yo me pregunto, ¿quién no ha engañado a otra persona? Cuando le preguntan, ¿quién se comió esto? Yo no fui. ¿Y usted sabe qué fue? O no te va a pasar nada, tú hazlo. Veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Serpientes venenosas. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Vea a la gente cómo habla, maldiciendo todo el tiempo esas malas palabras y despotrifica aquí y hace acá y hace allá y que dice, no, este cuate y habla mal de las personas porque está amargado. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Esto hablando de los homicidas, pero no solamente de los que ejecutan el homicidio, sino de aquellos que piensan, ojalá que se muera esta persona. ¿Cómo no se muere? Ya debería de morirse. No debemos desear la muerte de nadie. Verso 16. Quebranto
y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Es decir, por donde quiera que van a tener problemas. Para acá, para allá. Y hay gente, por ejemplo, que va brincando de religión en religión. Los hermanos chapulines, ¿verdad? En la política ya hay chapulines, pero en la iglesia también hay hermanos chapulines que están brincando de iglesia en iglesia. No se pueden quedar en una porque no les satisface. Pero el detalle de esto es que la iglesia no es para satisfacerte a ti, sino para satisfacer las expectativas de Dios. Dios quiere que le honremos, que le glorifiquemos. Hace unos días tenía una plática ahí en un grupo de mi generación en Argentina, y una muchacha decía, no, es que tu música es muy antigua, muy simple, no es movida, no es así, no es asado. Y yo le decía, mira, en primer lugar, la adoración, la alabanza no es para uno, es para Dios. Es que a mí no me gusta, pues es que no es para ti, es para Dios. Y ahí tuvimos, ¿verdad?, una plática ahí media complicada, pero al final uno tiene que saber que la iglesia Dios la puso para Él, que es suya. ¿Cómo podemos decirle a Dios, Dios, ahí te va la alabanza que a mí me gusta? Ay, no leo este capítulo de la Biblia porque no me gusta. Pero espérate, si toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, entonces, ¿cómo es que dices, ay no, esto no me gusta? ¿Sí me explico? ¿Quién pone las pautas, el hombre o Dios? ¿Yo o Dios? Y por lo mismo, el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Verdad? Hay algunos que se atreven a decirle Diosito, cuando es un Dios omnipotente que los cielos de los cielos no le pueden contener. Diosito, así chiquito, así es su Dios, pequeñito. No, hay que tener temor de Dios porque Él es el omnipotente, porque si no fuera por Él yo estaría ya consumido, lo dice el profeta Jeremías. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y entonces, la ley está puesta para poner el orden de Dios. Ay, es que esas leyes ya son muy antiguas. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Si usted ve en la actualidad los índices de adulterio que existen, tanto de hombre como de mujeres, es impresionante. Pero es por lo mismo de lo anterior, del versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no respetan la ley. Ahora, dice el verso 20, y esto puede causar un poco de controversia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces está diciendo, a ver, espera. Si yo cumplo la ley, ¿no voy a ser justificado? El apóstol Pablo dice que no. Y entonces, bueno, aquí hay una simple y sencilla razón, y esto es el evangelio puro. Cristo murió por los pecadores. Si nosotros pudiéramos salvarnos por las obras de la ley, no habría necesidad entonces de enviar a Jesucristo a morir, primero a nacer en las circunstancias que nació, ¿verdad? Si usted recuerda, en la pobreza, una mujer que había sido desposada pero no era casada, y por eso le decían a Jesús hijo de fornicación. Y después en un censo donde tenían que viajar a sus ciudades, y José y María eran de la casa de David y por eso fueron a Belén. Y entonces allí nos encontramos con que Jesús nace en un establo y su cuna era el comedero del buey, lo que conocemos como pesebre. Y entonces
sale huyendo porque Herodes va a matar a todos los niños menores de 2 años. Y sale huyendo José y María con el niño hacia Egipto. Y de Egipto, cuando ya había muerto Herodes, pasan directamente a Nazaret, donde se cría, y por eso le dicen Jesús Nazareno. Y allí está durante 30 años, hasta que sale a la luz y empieza su ministerio terrenal, y en 3 años lo crucifican, a los 33. Llama la atención porque mucha gente dice, yo me puedo salvar por mis obras, pero la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La justicia por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, las obras de la ley me ayudan a tener un orden y me ayudan a buscar la aprobación de Dios. Pero esto no alcanzó, porque nadie podía cumplir al pie de la letra la ley, porque todos somos pecadores y nos equivocamos. Debemos de ser honestos con nosotros mismos. Hemos de tener rachas de buena conducta, pero de repente tenemos allí una caída. Eso nos podría descalificar, pero vamos a Dios, pedimos perdón, restauramos y seguimos adelante. Y ahí vamos en marcha, pero después tenemos una recaída. Hay personas que se creen muy justas y creen que ellas no pecan, no se dan cuenta de que cuando juzgan a las personas están pecando, que cuando se airan y de alguna manera hablan de otras personas están pecando, que cuando tienen malos pensamientos para una persona están pecando. No necesariamente son adúlteros o son asesinos o mentirosos o ladrones, pero de alguna manera tienen pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Así que nosotros debemos comprender, entender que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, pero sí por medio de la fe. Por eso el escritor de Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras. O sea, gente que dice, soy cristiano, voy a un templo, leo la Biblia, oro, pero no hay cambios de una manera sustentables. No hay de alguna manera allí en su corazón un cambio específico. Por ejemplo, el apóstol Pablo antes era perseguidor de la iglesia y ahora predicaba para la iglesia. Un cambio. Por ejemplo, alguien podía decir, yo en mi vida antes era ladrón y ahora trabajo y ya no robo más. Un cambio ahí que tiene peso. Alguno pudiera decir, en mi vida antes de Cristo, pues yo era mujeriego, era drogadicto, alcohólico, mentiroso, lo que usted quiera. Pero ahora en Cristo no hago esas cosas. Y eso es lo que de alguna manera hace la fe, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero si yo me comporto igual con Cristo que sin Cristo, pues algo no cuadra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el poder de Dios se manifiesta en el cambio de vida. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es solo orar, no solo es leer la Biblia, porque no está mal hacerlo. Pero si yo leo, oro,
y sigo juzgando a las personas y sigo enojándome y sigo haciendo berrinche y sigo haciendo las cosas que hacía antes, de nada sirve. Tiene que haber cambios. El que hurtaba, no hurte más. Recuerde, no es solamente hacer eso. En alguna ocasión una persona me preguntó y me dijo, pues yo tengo pues un amante y vivo con mi esposa, pero tengo un amante y yo sé que es pecado. Y me dice, ¿tengo que dejar a mi amante para recibir a Cristo? Y yo le dije, sí, sí, porque estás cometiendo pecado, tienes que arrepentirte. Y me dijo, es difícil, no creo poder hacerlo. Y yo le dije, mira, en esta vida podrás tener mucho deleite que te condena, que te lleva camino a la perdición, al infierno. Y es mejor vivir un día en la gracia de Dios que 1000 fuera de ella. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesús. Es mejor para ti. Y sabe, no quiso. A veces pensamos que podemos vivir la vida sin consecuencias. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores, el verso 23, 24, siendo justificados gratuitamente, la salvación es gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, gratis no quiere decir que no costó nada. Gratis no quiere decir que no tiene valor. Gratis no quiere decir que cualquiera la puede tener. Porque gratis es que la da Dios. Pero a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que a él le costó la sangre de su Hijo. Y a nosotros, de alguna manera, solo debemos creer, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero sí, nosotros no tenemos que pagar nada por ello. Él pagó por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación, es decir, lo propicio o lo justo o lo necesario para la salvación por medio de la fe, en su sangre, para manifestar la justicia, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, cuando uno recibe a Cristo, los pecados son perdonados, nuestro corazón es limpiado y somos regenerados, convertidos en nuevas criaturas. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, nosotros debemos de andar en vida nueva, porque queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Así que esto es sumamente importante. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y esto es porque algunas personas dicen, ay, sí, qué fácil, ¿no? Creo en el Señor Jesucristo y soy salvo. No, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo nada más así ganar la salvación. No, es que no te la ganas, te la regalan. Dios te la da. Porque somos gratuitamente salvados si es que creemos en Él. ¿Qué tienes que hacer? Creer y arrepentirte. Pero mucha gente no quiere cambiar, por eso no quiere a Jesús. O lo quiere a su manera. ¿Verdad? Un Jesús un poquito pues corruptible, ¿no? Un Jesús que se le pueda dar, ¿verdad? Ahí le doy su dinerito a Jesús y Jesús me da mis favores. Y le doy su dinerito y Él me perdona mis pecados. Y le doy más dinerito y según el sapo, la pedrada, ¿verdad? Si he cometido mucho pecado, pues doy más. He cometido poco, pues doy poco. Y entonces, pues me la llevo súper bien, ¿no? Con Jesús. Pero no es así, porque la Biblia dice otra cosa. No por obras para que nadie se gloríe. No por precio. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Decíamos hace un momento, Santiago diciendo, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por las obras. Es decir, lo que yo creo se manifiesta a través de mis obras. Es decir, yo creo en un Dios de amor, entonces yo doy amor, muestro amor. Yo creo en un Dios de paz y tengo paz. Yo creo en un Dios justo y practico la justicia. Yo creo en un Dios veraz y practico la verdad. Esa es la demostración de la fe en las cosas que yo creo, en obrar en ello y no solamente decir. Hay que dar amor, pero, ¿sí me explico? Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Porque es muy fácil, no, sí, hay que portarse bien, pero no hacerlo. Así que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto es la justificación, pero recuerde, no quiere decir que el hombre o que el ser humano no haga obras, no para salvarse, pero sí para mostrar la salvación. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Sí me explico? ¿Cómo demuestro yo que soy algo? Por ejemplo, un doctor, un médico. ¿Cómo demuestra que es médico? Pues por su conocimiento y la terminología médica. Y te va a decir, ¿verdad?, acerca de alguna circunstancia médica y que se te inflamó el peritoneo de no sé qué, de no sé cuánto, que por aquí, que por allá, y tú dices, ¿qué dijo? ¿Qué de qué? O que la glándula no sé qué, y tú, ¿sabe? Ellos tienen conocimiento y lo demuestran a través de, y te recetan, y curioso, ¿no? Porque te recetan algo, tú vas a la farmacia, lo adquieres, y, sí, no, pues el médico sabía. ¿Sí me explico? Ahora, también un carpintero que usted le dice, hágame una mesa así, así, y el carpintero ahí se la pinta y le dice, ¿la quiere así? Ay, así, sí, así la quiero. Porque sabe su profesión. Los cristianos decimos, hagan esto, hagan lo otro, pero tenemos que vivirlo también. Es decir, que la palabra de Dios tiene que ser vívida en nuestra vida, que sea una realidad, no solo teoría,
sino práctica. Verso 29, ¿es Dios solamente Dios de judíos, de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esto es lo que les digo. Cuando nosotros practicamos la vida cristiana, estamos cumpliendo los mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solo 2 mandamientos. Pero en esos 2 mandamientos se encierra toda la ley. Los 10. Amar a Dios y amar al prójimo. Porque si amo a Dios, no voy a inclinarme ante imágenes, ni voy a hacerme semejanza de lo que está en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra. No me voy a inclinar a ellas. Voy a honrar el día del Señor. Voy a honrar a mis padres. Y después no voy a cometer adulterio, no voy a matar, no voy a desear nada de mi prójimo, ni su mujer, ni su burro, ni nada. No voy a hablar mal de mi prójimo, no voy a levantar falso testimonio. ¿Sí me explico? De alguna manera, nosotros tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y toda la ley se cumple en Dios. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que creamos en Él. Y cuando nosotros creemos en Él, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro ser, lo cual nos da poder para vencer la tentación y transforma nuestra vida para que seamos hijos de Él y que busquemos el camino de la obediencia para la gloria suya, para que nosotros sepamos que al hacer buenas obras no son para ser salvos, sino porque somos salvos. Y esa es la gran diferencia. Dios quiere que vivamos por fe, para fe, y esto transforma nuestra vida. Así que vamos a continuar con este estudio. Dentro de 2 domingos seguiremos con el capítulo 4. Recuerde que el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a seguir con Ezequiel capítulo 32 y vamos a analizar los días miércoles. Vamos a empezar con las epístolas de Pablo a los Corintios. Vamos a estar analizando la primera y la segunda carta a los Corintios. Muy bien, pues sin más, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, reconocemos que hemos pecado contra ti, que no somos perfectos y que sin ti no podemos vivir la vida cristiana que tú deseas que vivamos. Por ello te rogamos que limpies nuestro corazón y que podamos, Señor, enmendar nuestra vida. Y rogamos, Padre, que tú endereces nuestro camino y nos ayudes a andar por el camino de la vida, que es Jesús. Bendice, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Bendice a las personas que escucharon este mensaje, y que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra, por tu bendita palabra. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Dios les bendiga. Ya sabes, si no se ha suscrito, suscríbase y nos vemos en la próxima. Gracias.